Preguntas de repaso, sección isótopos. Pregunta número 21. ¿Cuál es la diferencia entre número de masa y masa atómica? Bueno, dice acá, identificamos los isótopos por su número de masa, que es el número total de protones y neutrones, en otras palabras, el número de nucleones. Eso lo habíamos visto en el video anterior. Acordémonos, decíamos que los nucleones eran los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, un isótopo de hidrógeno con un protón y sin neutrones sin número atómico número de masa 1 y se conoce como hidrógeno 1. Asimismo, un átomo de hidrógeno con 26 protones y 30 neutrones tiene un número de masa de 56 y se conoce como hierro 56. Un átomo de hierro con 26 protones y solo 29 neutrones se llamaría hierro 55. La masa total de un átomo se llama masa atómica. Ojo con eso. La masa total de un átomo se llama masa atómica. Es la suma de las masas de todos sus componentes, electrones, protones y neutrones. Entonces volvamos hasta ahí. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa total de un átomo. Y dice que es la suma de las masas de todos los componentes, electrones, protones y neutrones. Esa es la masa atómica. Como los electrones son mucho menos masivos que los electrones y los neutrones, su contribución con la masa atómica es insignificante. Óigase bien. O sea que realmente el número de electrones no va a alterar mucho la masa atómica. Los átomos son tan pequeños que expresar sus masas en unidades de gramos o en kilogramos resulta impráctico. O sea, es que un gramo es una masa enorme para un átomo. Entonces mire lo que dice aquí. Sin embargo, los científicos definieron especialmente una unidad llamada unidad de masa atómica o UMA, unidad de masa atómica. Un nucleón tiene una masa aproximada de un UMA. Por lo tanto, un átomo con 12 nucleones como el carbono 12 tiene una masa aproximada de 12 UMA. La tabla periódica lista las masas atómicas en unidades UMA. O sea, las masas atómicas aparecen, son en UMA en la tabla periódica. La mayoría de los elementos tienen varios isótopos. Entonces, ojo con lo que voy a leer. El número de masa atómica de cada elemento de la tabla periódica es el promedio ponderado de las masas de esos isótopos. Acordémonos que es un promedio, es la suma de varias cosas, y luego se divide por el número de elementos que se sumaron. Basada en la frecuencia de cada uno sobre la Tierra. Por ejemplo, el carbono con 6 protones y 6 neutrones tiene masa atómica igual a 12 UMA. Sin embargo, más o menos el 1% de todos los átomos de carbono contienen 7 neutrones, o sea, uno más. El isótopo más pesado eleva la masa atómica promedia del carbono de 12 UMA a 12.011 UMAs. Aquí podemos ver la tabla periódica donde aparecen todos los elementos y aparecen un número aquí, vea. Por ejemplo, estábamos hablando del carbono, vea, 12.011. Acordémonos que esa es ¿qué? La masa atómica que sean UMAs.